Bienvenidos, aficionados de la historia y la ingeniería, a Ecos de Guerra. La Segunda Guerra Mundial fue la era del pistón, el rugido de los motores Merlin en los Spitfires, la potencia de los Pratt & Whitney en los B-17, el gruñido de los Daimler-Benz en los Messerschmitts. Era una sinfonía de explosiones controladas que definía el poder en el cielo. Pero bajo esta cacofonía, en laboratorios secretos y talleres oscuros, se estaba gestando una revolución silenciosa, una revolución que cambiaría la guerra y el mundo para siempre. El motor a reacción. Cuando pensamos en esta revolución, recordamos a los grandes nombres: Frank Whittle en Gran Bretaña, Hans von Ohain en Alemania. Gigantes de la ingeniería que, con el respaldo de sus gobiernos, compitieron por dominar el cielo con una nueva y aterradora forma de propulsión. Pero la historia, como siempre, es más compleja. No solo la escriben los generales y los ingenieros jefes. A veces, la escribe un hombre en un rincón, un soñador, un hombre considerado, chiflado. La historia de hoy es sobre uno de esos hombres, un ingeniero de bajo nivel, despreciado por sus superiores y ridiculizado por sus colegas, que trabajando en secreto, con piezas de chatarra en un granero olvidado, tropezó con un diseño tan simple y tan eficaz que terminó influyendo en el futuro del combate aéreo. En Ecos de Guerra, creemos que el ingenio no conoce de rangos. Si te apasionan estas crónicas de innovación desesperada y los locos que cambiaron el mundo, te pedimos que te suscribas ahora mismo y actives la campana. Tu apoyo nos permite seguir desenterrando estos relatos. Si esta historia te impacta, déjanos un me gusta. Nos ayuda a saber qué historias resuenan contigo. Y por favor, queremos saber desde dónde nos acompañas. Dinos en los comentarios desde qué país y qué ciudad nos estás viendo. Prepárense. Esta es la historia de Hans Ziegler y su motor imposible. Para entender la locura de Hans Ziegler, primero hay que entender la arrogancia de la ingeniería alemana en 1943. En las vastas y ruidosas salas de la fábrica de Junkers Motorenwerke, Jumo, en Dessau, el futuro del Reich estaba tomando forma. Y ese futuro era el Jumo 004, el motor a reacción de flujo axial destinado a propulsar el caza Messerschmitt Me 262. Era una obra de arte. Una sinfonía de miles de piezas móviles, con múltiples etapas de compresores y turbinas, cada una con álabes delicados, finos como navajas, hechos de las aleaciones más exóticas que el esfuerzo de guerra alemán podía conseguir en ese momento. Era, en teoría, una década más avanzado que cualquier cosa que los aliados tuvieran, y era un desastre. Hans Ziegler lo sabía. Ziegler no era un Oberingenieur, ingeniero jefe, no era un protegido del Ministerio del Aire del Reich, era un ingeniero de nivel medio en el departamento de pruebas de estrés, un hombre callado, con gafas gruesas y manos permanentemente manchadas de grasa de grafito. Su trabajo consistía en documentar los fracasos, y el Jumo 004 fracasaba. Vaya que sí fracasaba. Los veía fallar todos los días en los bancos de pruebas. Los álabes de la turbina, hechos de aleaciones de cromoníquel de baja calidad, porque el Reich estaba desesperadamente escaso de metales raros como el tungsteno o el molibdeno, se estiraban como caramelo caliente por el calor inconcebible. Se desintegraban después de apenas 10, a veces 15 horas de funcionamiento, enviando metralla al rojo vivo a través del motor y, a menudo, a través del fuselaje del avión de pruebas. Inaceptable, rugía el Oberingenieur Anselm, el director del proyecto, un hombre prusiano de mandíbula cuadrada que veía la ingeniería como una extensión pura de la voluntad nacional socialista. Necesitamos más precisión, mejores aleaciones, más trabajo. La voluntad alemana superará la escasez material. En la reunión de crisis de esa mañana de octubre, el aire en la sala de conferencias estaba cargado de miedo y humo de cigarrillo. La presión de Berlín era inmensa. El Me 262 era la Wunderwaffe, el arma milagrosa que detendría las flotas de bombarderos B-17 que pulverizaban sus ciudades día y noche, y sus motores no duraban lo suficiente para una sola misión de combate. Estamos forzando demasiado un diseño que es fundamentalmente demasiado frágil, dijo una voz tranquila desde el fondo de la sala. El silencio fue instantáneo. Todas las cabezas se giraron. Era Hans Ziegler. Se había atrevido a hablar.
El Oberingenieur Anselm lo fulminó con la mirada. Frágil, ingenieur Ziegler. Se atreve a llamar frágil al diseño de motor más avanzado del mundo. Ziegler se sonrojó bajo la mirada de 20 ingenieros superiores, pero continuó, su voz temblando ligeramente por la audacia de su propia herejía. Es demasiado complejo, Herr Oberingenieur. Es un reloj suizo de cristal. Requiere aleaciones que no tenemos. Requiere un mantenimiento que el Frente Oriental nunca podrá proporcionar. Estamos construyendo un motor de carreras para una guerra que se libra en el barro, con mecánicos que apenas tienen entrenamiento. ¿Y cuál es su brillante solución, Ziegler? Se burló Anselm, cruzando los brazos. Rezo para que no sugiera volver a las hélices. No, señor, dijo Ziegler, tragando saliva. Flujo centrífugo. La sala estalló. No en risas, sino en murmullos de desprecio e indignación. Flujo centrífugo. Ese era el diseño británico. El diseño de Frank Whittle era primitivo, tosco. Un diseño que aspiraba aire, lo lanzaba hacia los lados con un impulsor grande y simple, y luego lo quemaba. Era ineficiente. Era voluminoso. Creaba demasiada resistencia frontal. Anticuado, espetó Anselm. Ineficiente. Es un paso atrás. Es tecnología de 1930. La ingeniería alemana lidera el mundo con el flujo axial. Es el futuro. Es más denso, más potente, más elegante. Es un futuro que no podemos construir en masa, señor, insistió Ziegler, cometiendo el error final. Mi diseño. He estado trabajando en algunos bocetos. Se atrevió a sacar unos papeles de su maletín. Un compresor centrífugo de una sola etapa. Utiliza acero simple, acero al carbono. Cualquier taller de calderas puede construirlo. Sí, es más ancho, pero es infinitamente más simple. Tiene una 10ª parte de las piezas móviles. Y sería fiable. Duraría, quizás 100 horas. 200 horas, con las aleaciones de chatarra que tenemos. Anselm se levantó lentamente de su silla, su rostro pálido de furia. La arrogancia de este mecánico de bajo nivel era insondable. Ziegler, dijo, su voz peligrosamente suave. Usted no es un diseñador, es un probador de estrés, y francamente, está estresando mi paciencia. Caminó hacia Ziegler y le arrebató los papeles de la mano, unos bocetos hechos con lápiz en papel cuadriculado, manchados de grasa. Los miró con desdén. Flujo centrífugo, con piezas de acero simple, es la idea de un chatarrero, es la idea de un chiflado. Y allí, frente a todo el equipo de ingenieros del Jumo 004, el Oberingenieur Anselm rompió los bocetos de Ziegler por la mitad. Y luego otra vez. Dejó caer los pedazos al suelo como si fueran basura. Está relevado de sus deberes en el programa 004, Ziegler. Siseó. Obviamente su mente no está en la victoria, sino en la fantasía. Hay un granero abandonado en el complejo de la fábrica, el almacén 14. Solía ser un taller de reparación de tractores agrícolas antes de la guerra. Vaya allí, cuente los tornillos, clasifique la chatarra, haga algo útil. No quiero volver a ver su cara ni sus ideas locas en esta oficina. Fue una humillación total, un exilio. Ziegler, con el rostro ardiendo, el eco de las risas ahogadas de sus colegas en sus oídos, recogió los pedazos rotos de sus dibujos del suelo. No dijo nada. Simplemente asintió, su cuerpo rígido. Dio media vuelta y salió de la sala de conferencias. Caminó a través del complejo de la fábrica, más allá de las salas de montaje del Jumo 004, hasta el olvidado almacén 14. Era un granero, tal como Anselm había dicho. Frío, oscuro, con goteras en el techo, lleno de polvo y chatarra. Ejes de tractor oxidados, piezas de motores diésel de antes de la guerra, tubos de metal, barriles vacíos. El lugar perfecto para un ingeniero chiflado. Se sentó en un barril volcado. El olor a aceite rancio y óxido llenando sus pulmones. Miró los pedazos rotos de sus dibujos. Chatarra, había dicho Anselm. Ziegler miró a su alrededor. Estaba rodeado de ella. Flujo centrífugo, había dicho. Primitivo. Simple. Fiable. Reinhard Böhm, el protagonista de la historia anterior que mencionaste, había construido un arma de guerra en un granero para detener un tanque. Hans Ziegler miró a su alrededor, en su propio granero,
su propio exilio. Está bien, susurró al aire polvoriento. Si quieren un motor de chatarra, les construiré el mejor motor de chatarra que el mundo haya visto. El experimento loco había comenzado. Mi exilio en el almacén 14 comenzó en el más absoluto aislamiento. Me convertí en un fantasma dentro de la vasta maquinaria de guerra de Junkers. Oficialmente, mi tarea era catalogar los activos de acero no utilizables, una sentencia burocrática diseñada para romperme el espíritu, para ahogarme en la irrelevancia. Los primeros días hice exactamente eso, mi orgullo de ingeniero destrozado, el eco de las risas de mis colegas resonando en mis oídos. Caminaba por el granero helado, con una tablilla en la mano, contando ejes de tractor oxidados y bloques de motor agrietados, mientras que, a apenas 500 metros de distancia, podía oír el rugido agudo y el ocasional bang de otro prototipo del Jumo 004 desintegrándose en el banco de pruebas. Cada fallo que oía a lo lejos no me producía alegría, sino una rabia fría. Eran tan arrogantes, tan ciegos. Anselm y sus protegidos estaban intentando construir un reloj de filigrana con martillos y acero de baja calidad, culpando a los materiales en lugar de a su propio diseño inflexible. Estaban sacrificando la victoria del Reich, sacrificando a los pilotos por su orgullo académico, y yo, el hombre que veía la respuesta simple, estaba aquí, contando tornillos. La humillación se quemó y se convirtió en combustible. Después de una semana de seguir las reglas, rompí mi exilio, pero no de la forma que ellos esperaban. Comencé a trabajar, de noche. Mi supuesta tarea de catalogar se convirtió en la tapadera perfecta para mi requisa. Si todo era chatarra, ¿quién notaría si la chatarra se movía? ¿Quién notaría si el chiflado del granero empezaba a construir algo con ella? Me convertí en un fantasma, en un chatarrero. Durante el día, dormía en un catre en una esquina del granero. Por la noche, trabajaba a la luz de una sola bombilla desnuda, alimentada por un generador de campo que había reparado. Mi primer desafío, el compresor, la base de mi diseño de flujo centrífugo. No podía mecanizar los álabes increíblemente complejos de un compresor axial como el del Jumo 004. Pero para un compresor centrífugo, solo necesitaba una cosa: un impulsor. Un disco sólido con paletas curvas que chupara el aire y lo lanzara hacia los lados a una velocidad tremenda. Rebusqué en el cementerio de maquinaria agrícola. Y allí, en la oscuridad, bajo una lona podrida, lo encontré. El corazón de un prototipo fallido de motor diésel, sobrealimentado para un tractor de artillería pesado. Un sobrealimentador centrífugo. Su impulsor no estaba hecho de aleaciones de titanio-aluminio. Estaba hecho de hierro fundido, pesado como el pecado, grueso, primitivo, pero era indestructible. Era tan simple, tan brutalmente fuerte, que me reí en voz alta en la oscuridad. El Jumo 004 usaba 1000 álabes delicados. Yo usaría uno. Un solo disco de hierro fundido. Pasé 2 noches desmontando el sobrealimentador oxidado, limpiando cada pieza con queroseno robado, puliendo el impulsor hasta que, bajo la luz de la bombilla, brilló con una promesa opaca. Ahora necesitaba conectarlo a una turbina. El eje. Rebusqué de nuevo. Encontré un eje de transmisión de un camión Opel Blitz. Demasiado grueso, demasiado pesado. Pero el almacén 14 era un taller de tractores. En un rincón, encontré un viejo torno de banda, una reliquia de 1920. Oxidado pero funcional. Le fabriqué una nueva correa de transmisión con el cinturón de cuero de un ventilador roto. Y durante 3 noches seguidas, el granero se llenó del agudo chirrido del metal cortando metal. Me paré frente a ese torno, las virutas de acero al rojo vivo cayendo sobre mis botas, y di forma al eje. Lo aligeré, lo equilibré, usando nada más que mi ojo de ingeniero y un juego de balanzas de cocina que encontré en la oficina abandonada. Era un trabajo de herrero, no de ingeniero aeronáutico. Y me encantaba. Luego, las cámaras de combustión. El Jumo 004 usaba un sistema anular complejo. Yo no podía construir eso. Necesitaba algo simple. Recordé los diseños de Whittle. Cámaras separadas, latas de frijoles. Volví a mi pila de chatarra.
Encontré una serie de tubos de escape de un motor diésel de submarino que había sido enviado allí para su desguace. Eran de acero grueso, diseñados para soportar el calor y la corrosión. Eran perfectos. Los corté en secciones. Los soldé en un círculo alrededor del eje principal. Para los inyectores de combustible, requisité las boquillas de un sistema de calefacción de queroseno de los barracones. Primitivos sí, pero rociaban combustible. Y eso era todo lo que necesitaba. Cada pieza de mi motor era un huérfano, un trozo de basura reciclada de una docena de máquinas fallidas. Era la encarnación de la chatarra que Anselm me había ordenado catalogar. Pero el verdadero desafío, la verdadera locura, era la turbina. El compresor centrífugo chupaba aire. La turbina, en el otro extremo del eje, tenía que ser impulsada por los gases de escape calientes para hacer girar el compresor. Y esta era la pieza que estaba matando al Yumo 004. El calor. 800 grados centígrados. Un calor que convertía las aleaciones de níquel en caramelo. Anselm tenía equipos de metalúrgicos trabajando día y noche para crear álabes que pudieran soportar ese calor. Yo tenía acero de tractor. No podía construir los álabes delicados, con forma de ala, del Jumo. Se derretirían en 30 segundos. Así que no lo intenté. Mi solución fue simple, brutal, de herrero. En lugar de álabes finos como navajas, usé acero sólido. Tomé un disco de acero de una rueda de arado, de 2 centímetros de grosor, y en lugar de mecanizar álabes, soldé paletas, pequeñas palas de acero sólido, gruesas como mi pulgar, cortadas del blindaje de una escotilla de Panzer II dañada. Eran pesadas, eran horriblemente ineficientes aerodinámicamente. Creaban una resistencia terrible. Pero por Dios, eran fuertes. No se doblarían. No se estirarían. No se derretirían fácilmente. Era una turbina de vapor, no una turbina de gas. Un diseño de fuerza bruta. El motor entero era una abominación. Era demasiado pesado. Era demasiado ancho. El compresor centrífugo le daba una cintura gorda. Su eficiencia de combustible sería, en teoría, una pesadilla. Pero tenía, quizás, 50 piezas móviles, en lugar de las miles del Jumo 004. Y estaba construido enteramente con acero al carbono y hierro fundido. Materiales que teníamos en abundancia. Materiales que no requerían tungsteno ni molibdeno. Una noche, un guardia de la fábrica, un anciano llamado Friedrich, hizo su ronda. Vio la luz azul de mi soplete de soldar parpadeando dentro del granero a las 3 de la mañana. Entró, su linterna cortando el humo. «Herr Ingenieur Ziegler», dijo sorprendido. «¿Qué está haciendo? Se supone que debe estar catalogando». Me vio. Cubierto de hollín, mis gafas de seguridad sobre mi frente, mis ojos enrojecidos por el agotamiento y la obsesión, y vio la cosa en el centro del taller. Estaba montada en un banco de pruebas improvisado, hecho con vigas de un puente destruido. Era un monstruo de tubos y soldaduras feas. «¿Qué? ¿Qué es eso?», susurró, su linterna recorriendo la forma extraña. «Es el futuro, Friedrich», dije, mi voz un graznido. «O al menos es mi futuro». Él sacudió la cabeza, su mirada pasando de mí a la máquina imposible. «Está loco», murmuró. «Está completamente chiflado». Se dio la vuelta y se fue, sin duda para informar al Oberingenieur Anselm. Pero yo no me detuve. Estaba demasiado cerca. A la mañana siguiente, no fue Anselm quien vino. Fue un mayor de las SS del Departamento de Seguridad Interna. Sus botas negras y pulidas resonaron en el suelo de piedra. «Ingeniero Ziegler», ladró. «El guardia informa de actividad no autorizada. Mal uso de la electricidad. Y esta abominación». Miró mi motor. «El Oberingenieur Anselm dice que usted es un soñador problemático, que está obsesionado con ideas fallidas. Le advierto, Ziegler, un paso más en falso, un rumor más de que está desperdiciando tiempo y recursos del Reich. Y su próximo taller no será un granero, será un campo de reeducación en Oranienburg». La amenaza era real, me heló la sangre, pero también me dio un plazo. «Entendido, Herr Sturmbannführer», dije, bajando la cabeza. Solo. Estaba limpiando la chatarra. Él me fulminó con la mirada. «Asegúrese de que así sea». Y se fue.
Sabía que tenía días, quizás horas, antes de que volvieran. Tenía que probarlo. Tenía que saber si funcionaba. Esa misma noche terminé las conexiones de combustible. Usé el motor de arranque de un bombardero Ju-88 estrellado. Conecté la batería de un camión. El momento había llegado. Me paré detrás de una pared de sacos de arena que había apilado. Abrí la válvula de combustible, queroseno de calefacción. Mi mano temblaba mientras sostenía el cable del motor de arranque. Si mis cálculos de contención estaban equivocados, si mi turbina de acero de arado estaba desequilibrada, las paletas de 1 centímetro de grosor atravesarían la carcasa del motor, atravesarían los sacos de arena y me cortarían por la mitad. Clic. Conecté el cable. El motor de arranque gimió, un sonido agudo de protesta. El eje comenzó a girar. Oí el silbido del aire siendo chupado por el compresor de hierro fundido. ¡Bú! 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 Más rápido. Abrí más el combustible. Y entonces oí el clic, clic, clic del encendedor, la bujía de tractor. Y entonces... ¡fum! Hubo una ignición dura. Una detonación que sacudió el banco de pruebas. Una columna de llamas naranjas y humo negro salió disparada del tubo de escape, golpeando la pared trasera del granero y prendiendo fuego a un montón de heno viejo. ¡Fuego! ¡Fuego! Corrí y apagué las llamas con un extintor. Mi corazón latía con fuerza. Era un fracaso, una ignición fallida, un quemador de aceite ineficiente. Pero entonces, miré la máquina. La carcasa de la turbina estaba al rojo vivo, pero estaba intacta. El eje no se había roto. El compresor no había explotado. Había aguantado la detonación. La fuerza bruta había funcionado. Mis cálculos eran correctos. No estaba creando un motor a reacción. Estaba creando un calentador, pero uno que podía sobrevivir a sí mismo. Con lágrimas de frustración y triunfo corriendo por mi rostro cubierto de hollín, volví a la mesa de diseño. No era un problema de fuerza, era un problema de combustible. La mezcla era demasiado rica. Necesitaba más aire, o menos combustible. Miré los inyectores de queroseno. Eran demasiado simples. Necesitaba algo más fino. Y entonces, recordé lo que el Herr Sturmbannführer de las SS me había dicho. Mi próxima parada, un campo de reeducación. Y supe que no tenía más tiempo. Me quedé en el suelo del granero, tosiendo, mi cuerpo dolorido por la onda expansiva, mis oídos pitando con el grito fantasma del SS Sturmbannführer. Un campo de reeducación. La amenaza era un bloque de hielo en mi estómago, pero la visión de mi motor, mi monstruo, aún intacto después de esa detonación fallida, era un fuego que ni siquiera las SS podían apagar. El problema era el combustible. Lo sabía. Mis inyectores de queroseno de calefacción no estaban atomizando, estaban chorreando. La mezcla era demasiado rica, demasiado lenta. La ignición se producía demasiado tarde, creando una explosión en lugar de una combustión controlada. Necesitaba una pulverización, una niebla fina como el cabello, inyectada a una presión monstruosa. ¿Pero de dónde? ¿De dónde sacaba yo inyectores de alta presión en un granero lleno de tractores diésel de antes de la guerra? La respuesta me golpeó con la fuerza de una revelación. Diésel. Por supuesto. ¿Cuál era el corazón de un motor diésel? La inyección de combustible. A diferencia de un motor de gasolina que mezcla aire y combustible antes de la compresión, un diésel comprime solo aire a una presión increíble y luego inyecta el combustible en esa cámara de aire supercaliente, requiriendo una atomización perfecta a presiones de miles de psi. La solución a mi motor a reacción estaba en la tecnología diésel. Me levanté, mi obsesión ahora renovada, convertida en una prisa febril. Ya no era un exiliado, era un hombre con una misión. Corrí hacia la pila de chatarra más grande en la esquina del almacén 14, donde recordaba haber visto los restos de un camión MAN Diesel, probablemente víctima de un bombardeo aliado en el patio de maniobras. Allí estaba, medio enterrado bajo planchas de acero oxidadas. El bloque del motor estaba partido, inútil, pero atornillada al costado, sucia pero intacta, estaba la bomba de inyección Diesel Bosch. Una obra de arte mecánica por derecho propio.
Una maravilla de precisión con 6 pistones diminutos, diseñada para enviar pulsos de combustible a una presión aterradora. Y, aún conectados, estaban los inyectores. Eran perfectos. Pasé las siguientes 48 horas sin dormir. No me atrevía. El sonido de las botas del SS Sturmbannführer resonaba en cada sombra. Me convertí en el chiflado que todos creían que era, murmurando para mí mismo, mis manos moviéndose con una velocidad frenética. El trabajo era una herejía de la ingeniería. Tenía que hacer que una bomba de inyección diésel, diseñada para combustible diésel pesado y pulsante, funcionara con queroseno de aviación más ligero y rociara de forma continua. Desarmé la bomba Bosch en el suelo del granero. Modifiqué los reguladores. Manipulé los resortes, buscando cambiar el pulso a un flujo constante. Luego, el mayor desafío, acoplarla. La bomba necesitaba ser accionada por el eje principal de mi motor. Era un drenaje de potencia parasitario. Algo que los ingenieros del Humo 004, obsesionados con la eficiencia, habrían considerado un pecado capital. Pero a mí no me importaba la eficiencia. Me importaba la supervivencia. Tomé un engranaje de la transmisión de un tractor. Lo soldé. Una soldadura horrible, fea pero fuerte, al eje de mi turbina. Y fabriqué una transmisión por cadena improvisada, usando la cadena de una motocicleta Sundap destrozada para accionar la bomba Bosch. Era un monstruo, una abominación de piezas de tractor, camión, motocicleta y submarino. Era el motor a reacción más feo jamás concebido. La noche de la tercera jornada, estaba listo. Estaba agotado. Mis manos estaban cortadas y sangrando. Mis ojos ardían por el humo de la soldadura y la falta de sueño. Si esto no funcionaba, me rendiría. Dejaría que las SS me llevaran. Me atrincheré de nuevo detrás de mi barricada de sacos de arena. La sensación de déjà vu era abrumadora. Mi mano temblaba mientras conectaba el cable de la batería de arranque. Oí el gemido agudo del motor de arranque del Ju-88. El eje comenzó a girar. Bu, bu, pu. Oí el nuevo sonido. El clic-clic-clic agudo de la bomba de inyección Bosch cobrando vida. Impulsada por mi cadena de motocicleta, abrí la válvula de queroseno y conecté el cable de ignición. No hubo No hubo explosión. Hubo un silbido, un HSSS agudo, como el de una serpiente gigante. Luego un puff y otro puff, puff, puff. El motor tosía, intentando cobrar vida. «¡Vamos, bastardo! ¡Quema!», grité, mi voz ahogada por la ansiedad. Y entonces la mezcla se estabilizó. El puff, puff, puff se fusionó en un sonido nuevo, un sonido que nunca había oído. No era el grito agudo y limpio del Humo 004. Era un rugido bajo, gutural, profundo. Un rrrr que parecía el de un dragón despertando. El suelo bajo mis pies comenzó a vibrar. El banco de pruebas de vigas de puente temblaba tan violentamente que los tornillos empezaron a soltarse. Pero estaba funcionando. Estaba funcionando de forma estable. El rugido se intensificó, un sonido primario que sacudió el polvo de las vigas del techo. Salí lentamente de detrás de los sacos de arena, mi corazón latiendo en mi garganta, y vi mi creación. Era aterradora. El motor entero, desde el compresor de hierro fundido hasta la carcasa de la turbina hecha de tubos de submarino, estaba brillando, no solo al rojo vivo. Estaba brillando con un color naranja-amarillo pálido, casi blanco. El calor que irradiaba era tan intenso que me hizo retroceder, mi piel ardiendo a 10 metros de distancia. Estaba funcionando tan caliente que debería haberse derretido, pero la pura masa de hierro y acero de baja calidad, el diseño de fuerza bruta del herrero, estaba absorbiendo y conteniendo el infierno que había dentro. Mi turbina de acero de arado, con sus palas gruesas como un pulgar, no se estaba estirando. No se estaba desintegrando. Estaba aguantando. Me arrastré hacia el manómetro de empuje improvisado que había conectado al banco de pruebas. La aguja, que esperaba que apenas se moviera, vibraba violentamente, y estaba clavada en el tope. La escala terminaba en 800 kilogramos. Estaba produciendo más de 800 kilogramos de empuje, casi tanto como el Humo 004, que pesaba la mitad y estaba hecho de metales preciosos. Era imposible.
Era ineficiente. Probablemente estaba consumiendo combustible como un acorazado. Era una monstruosidad pesada, fea y ruidosa, pero estaba funcionando, y estaba construido con basura. Me quedé allí, riendo. Una risa maníaca, ahogada por las lágrimas. Yo, Hans Ziegler, el chiflado, el soñador problemático, lo había hecho. Había construido un motor a reacción viable en un granero, con las obras, en menos de un mes. Podía sentir el triunfo inundándome, una reivindicación tan pura y tan dulce. Y entonces, me di cuenta del sonido. El rugido. No era solo el sonido de mi motor. Era el sonido de mi descubrimiento. Era un rugido tan profundo, tan gutural, que no estaba contenido en el granero. Estaba sacudiendo todo el complejo de la fábrica. Podía oírlo haciendo eco en los edificios distantes. Había encendido un faro sónico, anunciando mi herejía a todo el mundo. El miedo reemplazó al triunfo. Corrí hacia la válvula de combustible y la cerré de golpe. El motor tardó una eternidad en apagarse, su rugido descendiendo lentamente por la escala. Ruar, 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 hasta que solo quedó el silbido del eje girando por inercia y el clic, clic, clic de la bomba de inyección Bosch. Y en ese nuevo silencio, oí gritos, voces, corriendo hacia el granero, y el sonido de botas pesadas en la grava. Las SS me habían oído. El Sturmbannführer estaba acabado. Me apoyé contra la pared, mi cuerpo temblando ahora de terror, no de triunfo, esperando que la puerta se abriera de golpe y me arrastraran a la oscuridad. La gran puerta corredera del almacén 14 se abrió de golpe, chirriando sobre sus raíles oxidados, inundando el granero con la luz gris del amanecer. Pero no eran los uniformes negros de las SS. Era el uniforme gris de la fábrica. Eran ingenieros. Y al frente de ellos, con el rostro pálido como un fantasma, su habitual arrogancia prusiana reemplazada por un shock absoluto, estaba él, el Oberingenieur Anselm, mi jefe, mi atormentador. Se detuvo en la entrada. Sus ojos fijos, no en mí, sino en la monstruosidad al rojo vivo que se enfriaba lentamente en el centro de la sala. Su carcasa de metal haciendo tink, 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 a medida que se contraía. Miró el banco de pruebas destrozado. Miró el eje de tractor. Miró los tubos de escape del submarino. Miró el manómetro de empuje, su aguja todavía temblando en el máximo. Sus ojos recorrieron el caos de mi taller, la herejía de mi creación. Y luego lentamente se posaron en mí, el chiflado, cubierto de hollín, grasa y lágrimas secas. Abrió la boca, la cerró, y por primera vez en mi vida vi al gran Oberingenieur Anselm, sin palabras. El Oberingenieur Anselm se quedó congelado en la puerta, su rostro pálido y sudoroso a la luz gris del amanecer, que ahora luchaba por penetrar el denso humo de la pólvora y el polvo que llenaban el granero. Los ingenieros de su séquito, los mismos hombres que se habían burlado de mis ideas, se agolpaban detrás de él, sus bocas abiertas en una O colectiva de asombro e incredulidad. No miraban al chiflado de Ziegler. Estaban hipnotizados por la cosa, mi motor, mi abominación. Seguía allí, en el centro del taller, sobre el banco de pruebas improvisado, ya no brillando al rojo vivo, pero sí emitiendo un calor palpable que hacía danzar el aire a su alrededor, como un ídolo pagano después de un sacrificio. El olor era lo más impactante. No solo el humo acre, sino el olor metálico del hierro supercalentado, el ozono y el queroseno mal quemado. Anselm dio un paso adelante, luego otro, con la cautela de un hombre que se acerca a una bomba sin explotar. «Ziegler», dijo, su voz irreconocible. No era un rugido, era un susurro ronco, incrédulo. «¿Qué? ¿Qué es esto?» Antes de que pudiera responder, la figura que ambos temíamos llenó el marco de la puerta. El SS Sturmbannführer mayor, que me había amenazado con un campo de reeducación. Entró, flanqueado por dos de sus guardias de cascos negros, con la mano en la funda de su Luger. Sus ojos, fríos y analíticos, barrieron la habitación. Vieron el desorden, los cables, la batería del camión, los sacos de fertilizante vacíos, y finalmente se posaron en la máquina humeante.
Ziegler, ladró, su voz rompiendo el hechizo. Le advertí. El guardia informó de una detonación. Ha estado realizando experimentos no autorizados. Me quedé paralizado. Este era el final. Me iban a arrestar. Mi triunfo había durado 30 segundos. Estaba acabado. Pero entonces sucedió lo imposible. El overingenieur Anselm, mi atormentador, el hombre que había roto mis planos, de repente dio un paso adelante, interponiéndose físicamente entre mí y el mayor de las SS, Sturmbannführer. Anunció Anselm, su voz recuperando instantáneamente su arrogancia prusiana, sonora y autorizada. Mis más sinceras disculpas por el ruido. No fue una detonación, fue una ignición de prueba, exitosa. Me quedé boquiabierto. ¿Su prueba? El mayor de las SS entrecerró los ojos. Anselm, el informe del guardia decía que este era el proyecto chiflado de Ziegler, que usted lo había exiliado aquí. Vi un destello de pánico en los ojos de Anselm, seguido de una brillantez política que me revolvió el estómago. Se rió. Una risa corta y confiada. Exactamente, Sturmbannführer. Un proyecto chiflado. Un nombre en clave maravilloso para una operación de absoluta discreción. ¿O de verdad creía que yo, como ingeniero jefe de este programa vital, pondría todos los recursos del Reich en un solo diseño frágil como el Jumo 004? Caminó hacia mi motor, mi chatarra, y le dio una palmada en la carcasa de hierro fundido como si fuera su hijo pródigo. No. La ingeniería alemana siempre tiene un plan de contingencia. Mientras mi equipo principal luchaba con los problemas de las aleaciones exóticas, le asigné en secreto a Ziegler, mi ingeniero más creativo, la tarea de desarrollar una solución paralela. Un Volkstriebwerk, motor a reacción del pueblo. Un motor construido con materiales que sí tenemos. Hierro, acero al carbono, chatarra de tractor. Se volvió hacia mí, sus ojos brillando con una advertencia y una orden silenciosa de seguirle el juego. Ziegler ha hecho un trabajo rústico, pero brillante. Me quedé allí, entendiendo la jugada. Anselm estaba robándome mi creación frente a mis narices. Y al hacerlo, me estaba salvando la vida. El SS Sturmbannführer no estaba impresionado por el teatro. Era un hombre de resultados. Miró al Jumo 004 en el banco de pruebas vecino a través del patio, donde otro prototipo había fallado esa misma mañana. Luego miró mi monstruo. El Reichsmarschall Göring y el Führer están impacientes, dijo en voz baja. El 004 es un fracaso. Dura 20 horas, si tenemos suerte. Es un motor de desfile, no un arma de guerra. ¿Cuánto dura esta cosa? Todas las miradas se volvieron hacia mí. Anselm me había robado el crédito. Pero ahora, irónicamente, su supervivencia dependía de mi respuesta. Era mi momento. Me enderecé. Mi miedo se había ido, reemplazado por la certeza fría y dura de mi éxito. No lo sé con certeza, Herr Sturmbannführer, dije, mi voz sorprendentemente firme. Pero la turbina está hecha de una rueda de arado de 2 centímetros de grosor. El compresor es de hierro fundido sólido. No hay álabes de precisión que se estiren. No hay aleaciones de níquel cromo que fallen. Me acerqué y puse mi mano sobre el metal aún caliente. El Jumo 004 muere por el calor. Esta máquina vive en él. Creo que funcionará durante 100 horas, quizás 200, o hasta que se le acabe el combustible. 100 horas. 200 horas. Los números eran míticos, una fantasía. Los otros ingenieros, los discípulos de Anselm, soltaron un jadeo colectivo. Imposible, murmuró uno. ¿Y el empuje?, preguntó el mayor de las SS. El manómetro, dije, señalando el medidor improvisado, su aguja todavía doblada en el tope. Llegó al máximo, 800 kilogramos, y seguía subiendo. 800 kilogramos. El Jumo 004, con toda su complejidad, apenas producía 900. Mi motor de chatarra, en su primera prueba, casi igualaba al diseño superior de Anselm. El overingenieur Anselm se puso pálido, pero se recuperó rápidamente. «¿Cómo puede ver?», exclamó. «Un éxito rotundo. Un poco más de refinamiento en las cámaras de combustión y superaremos al 004. El SS Sturmbannführer me miró a mí, luego a Anselm y luego de nuevo a mi motor. No era un tonto. Sabía que había presenciado el final de una obra de teatro político.
pero no le importaba quién recibía el crédito. Solo le importaba el arma. «Ya no me importa la elegancia, Anselm», dijo fríamente. «Me importa lo que vuela. El Führer necesita sus Wunderwaffen». Hizo un gesto con la mano, abarcando todo el almacén 14. «Cierre el programa Jumo 004, inmediatamente. Todo el personal, todos los recursos, todos los metales. Se transfieren aquí, a este. Proyecto chiflado». Miró a Anselm, sus ojos fríos como el hielo. «Usted supervisará el éxito, o supervisará el fracaso. Asegúrese de que sea lo primero». Luego se volvió hacia mí. Por primera vez vi algo que no era amenaza en sus ojos. Era cálculo. «Y usted, Ziegler, el ingeniero chiflado, veo que no está loco después de todo. O quizás es el único cuerdo aquí». Puso su mano enguantada de negro sobre mi hombro. «Ya no contará tornillos, construirá motores. Quiero esta cosa montada en una célula de prueba de un bombardero Junkers Ju-88 para el final del mes. Y quiero que vuele». Se dio la vuelta y se marchó, sus botas resonando con finalidad, sus guardias siguiéndolo. La puerta del granero se cerró, dejándonos a Anselm y a mí en la penumbra, junto a nuestro monstruo humeante. El exilio había terminado. La humillación se había evaporado. Los ingenieros que se habían reído de mí ahora me miraban con una mezcla de asombro, miedo y ¿celos? Anselm se aflojó la corbata, su rostro pálido. «Bueno, Ziegler», dijo, su voz ahora tensa, la falsa camaradería desaparecida. «Parece que nosotros tenemos mucho trabajo que hacer». Mi granero, mi prisión, se había convertido en el proyecto más importante de la Luftwaffe. Y yo, el loco, de repente tenía el destino de la guerra aérea en mis manos sucias de grasa. El almacén 14 se transformó de la noche a la mañana. El granero que había sido mi celda de exilio se convirtió, en cuestión de horas, en el epicentro frenético de la última y desesperada esperanza tecnológica de la Luftwaffe. En menos de un día, guardias de las SS rodearon el edificio, no para arrestarme, sino para protegerme y, sin duda, para asegurarse de que no escapara. Camiones que antes me ignoraban ahora llegaban, no con más chatarra de tractor, sino con los mejores tornos, fresadoras de precisión y equipos de soldadura de arco que habían sido requisados de la ahora difunta línea de producción del Jumo 004. Y con el equipo llegaron ellos, los ingenieros, el séquito de Anselm, los hombres de las camisas blancas y las reglas de cálculo, los mismos que se habían reído de mí, los mismos que habían murmurado chiflado cuando salí de la sala de conferencias. Entraron en mi granero polvoriento, pisando con cautela los suelos manchados de aceite, sus rostros una máscara cuidadosamente controlada de desdén, humillación y miedo. Miedo de mí, el don nadie que había tenido éxito donde ellos fallaron, y miedo del SS Sturmbannführer, que ahora prácticamente vivía en una oficina improvisada en la esquina, observándonos a todos con sus ojos fríos y calculadores. La batalla por el motor había terminado. Ahora comenzaba la batalla por el crédito y el control. Anselm, en un acto de brillantez política y robo descarado, me llamó a un lado esa primera mañana. «Ziegler», dijo, su voz ahora suave, casi paternal, un tono que era 1000 veces más peligroso que sus gritos. «Usted y yo entendemos la situación. Usted es un artesano brillante, un herrero con una intuición magnífica. Yo soy un ingeniero de sistemas. Tomaré su ímpetu crudo y le daré forma. Refinaremos su abominación. La haremos elegante. La haremos eficiente. La haremos alemana». Y así comenzó la Segunda Guerra. Anselm y su equipo de élite intentaron mejorar mi diseño, lo que en su idioma significaba complejizarlo. «¿Por qué este compresor de hierro fundido de una sola etapa, Ziegler? Es primitivo. Pesa 1 tonelada. Reduce la relación potencia-peso». «Porque es lo único que tenemos», le repliqué en una reunión tensa, golpeando el impulsor del sobrealimentador del tractor con mi puño. «¿Y por qué no se desintegra a 800 grados centígrados? ¿O prefiere los álabes de su 004 que se estiran como caramelo?» Intentaron rediseñar mis cámaras de combustión de latas de frijoles.
hechas con tubos de escape de submarino, para convertirlas en un sistema anular más eficiente en el consumo de combustible. «Señores», les grité, perdiendo la paciencia, mientras el SS Sturmbannführer observaba desde el fondo. «No tenemos el cromo-níquel para un sistema anular. Se derretirá en 5 horas. Mi diseño de tubos de acero al carbono es feo, sí, pero podemos construir 1000 de ellos esta semana en cualquier taller de calderas del Reich. ¿Quieren elegancia o quieren un arma?» El mayor de las SS intervino, su voz cortando el aire. «El Reichsmarschall quiere un arma. Ayer. Dejen de discutir sobre elegancia. Hagan que la abominación del chiflado funcione». El apodo se había quedado, pero ahora se decía con un matiz de respeto temeroso. La batalla fue agotadora. Yo luchaba por la fiabilidad y la producibilidad. Anselm luchaba por la eficiencia y por salvar su reputación, modificando sutilmente mis diseños en los planos oficiales para que parecieran suyos. Y observándonos a todos estaba el SS Sturmbannführer con su fecha límite. «El bombardero de prueba Ju-88 estará listo en 2 semanas», dijo. «Espero que su motor también lo esté». Construimos el motor. Fue un compromiso feo. Anselm insistió en una carcasa de turbina más refinada aerodinámicamente, que falló y se agrietó 2 veces en las pruebas estáticas, hasta que volvimos a mi diseño de acero de arado más grueso. Yo insistí en mi bomba de inyección, Diesel Bosch modificada, que ellos despreciaban por ser parásita del empuje, pero que funcionaba. El resultado final, que llamaron oficialmente el Junkers 004B, la B por Billig, barato, o Barn, granero, nunca estuve seguro, pesaba 250 kilos, casi el doble que el 004A de Anselm. Era tan ancho como un barril de cerveza, pero estaba listo. El día de la prueba de vuelo fue gris, con un viento helado que barría la pista de pruebas de Dessau. El bombardero Junkers Ju-88 se veía grotesco. Le habían montado mi motor en una góndola improvisada bajo el fuselaje, colgando torpemente, como un tumor metálico. El piloto de pruebas, el Hauptmann Reiser, un hombre conocido por su valor o su locura, nos miró desde la cabina. «Si esta cosa explota y me arranca el tren de aterrizaje, Ziegler», gritó por encima del viento, «te encontraré en el infierno y te haré limpiar los motores de Satanás». Anselm, ahora con su uniforme de gala, estaba junto al SS Sturmbannführer y un general de la Luftwaffe que había volado especialmente desde Berlín. Todos miraban. Yo estaba en la torre de control de la pista, mis manos sobre el teléfono de emergencia, mi corazón intentando salir de mi pecho. El Ju-88 encendió sus 2 motores de pistón normales, un rugido familiar. Luego, Reiser encendió el tercero, mi motor. Primero, el gemido agudo del motor de arranque del Ju-88 que habíamos adaptado. Luego el «fuuush» de la ignición, esta vez limpia, controlada por la bomba Bosch. Y entonces, el rugido gutural, profundo, que había sacudido mi granero. Pero ahora, al aire libre, era el sonido de la pura potencia. Un sonido de desgarro que hacía vibrar el hormigón bajo mis pies. El Ju-88 tembló en la pista como un animal enjaulado. Reiser soltó los frenos. El avión se movió. Y luego saltó hacia adelante. La aceleración fue brutal. El Ju-88, normalmente pesado y lento en el despegue, corrió por la pista como un caza Messerschmitt. Despegó en menos de la mitad de la distancia requerida, elevándose en un ángulo increíblemente pronunciado, con una estela de humo negro y un rugido que ahogaba por completo a los otros 2 motores de pistón. Reiser estuvo en el aire durante 1 hora, un espectáculo aterrador de potencia cruda. Lo llevó a 8 kilómetros, hizo picados que llevaron al motor mucho más allá de sus límites teóricos. Y el motor no explotó, no se sobrecalentó, no falló. Cuando aterrizó, el piloto estaba pálido, temblando, pero sonriendo de oreja a oreja. Salió de la cabina y caminó directamente hacia mí, ignorando a Anselm y al general. «Ziegler», dijo, su voz ronca por la adrenalina. «Es un animal. Vibra como un tractor desbocado. Consume combustible como un acorazado. Pero tiene la potencia de un dios. Y la temperatura de la turbina. Nunca pasó de 750 grados. Es indestructible.
La producción en masa fue ordenada esa misma tarde. El elegante Jumo 004 fue oficialmente cancelado. Mi granero, el Almacén 14, se convirtió en la oficina de diseño del Volksjäger, Casa del Pueblo, y otros proyectos desesperados. El diseño del motor, ahora llamado oficialmente BMW 033R, el crédito robado y renombrado por otro conglomerado para satisfacer egos políticos, fue simplificado aún más para la producción en masa. Lo pusieron en el Heinkel E-162 Salamander, un caza de madera contrachapada construido literalmente por miembros de las juventudes hitlerianas. Lo pusieron en las últimas versiones del bombardero Arado 234. La guerra se estaba perdiendo en todos los frentes. La soga se cerraba alrededor de Berlín. Pero en los cielos, en esos últimos meses caóticos de 1945, nuestros motores chiflados, producidos en masa en talleres de calderas y fábricas de tractores, empezaron a aparecer. Eran poco fiables, la producción en masa bajo bombardeo era caótica, pero eran tantos. Los pilotos aliados que volaban sobre Alemania informaron incrédulos de un aumento de cazas a reacción enemigos, justo cuando se suponía que el Reich estaba muerto. La guerra terminó, por supuesto. Demasiado tarde. Los americanos y los soviéticos invadieron las fábricas. Encontraron los planos del Jumo 004 y se maravillaron de su complejidad, de su diseño avanzado. Y luego, en el Almacén 14, encontraron mi prototipo original, el monstruo de hierro fundido y acero de arado. Se rieron. Primitivo, dijeron. Chatarra. Lo mismo que había dicho Anselm. Lo dejaron pudrirse, un testimonio de la desesperación alemana. Se llevaron los diseños avanzados de Anselm, y se llevaron al propio Anselm a América para trabajar en la operación Paperclip. Pero yo me quedé. Me clasifiqué como un simple mecánico de tractores, y me fundí con las ruinas de la Alemania de la posguerra. Guardé los pedazos rotos de mi servilleta original. Y observé cómo, en los años 50, los ingenieros americanos y soviéticos, luchando con los mismos problemas de fiabilidad, calor y escasez de aleaciones que habían matado al Jumo 004, empezaron a redescubrir mis ideas. Empezaron a usar acero, no solo titanio, en las primeras etapas de los compresores. Empezaron a favorecer diseños más robustos, más simples, inspirados no en la elegancia, sino en la fuerza bruta. Mi motor chiflado, mi abominación de granero, nunca ganó la guerra. Nació de la desesperación y murió con el Reich. Pero la idea, la filosofía de que la fiabilidad es más importante que la eficiencia teórica, que la fuerza bruta puede vencer a la elegancia frágil. Esa idea, nacida en la chatarra y el exilio, cambió silenciosamente la forma en que el mundo volaba. Yo, el ingeniero chiflado, perdí el crédito, perdí mi estatus. Pero gané la razón.